ellos y generar una de ellas, pero hoy quisiera hablar de cómo no activarlas, porque el problema sería que por una mala actitud la activemos. Si es por ignorancia, bueno, de todos modos nos cae por ignorancia. Porque acuérdense que el Evangelio de Lucas, cuando habla de los diferentes siervos, dice que hay siervos que conocen la voluntad de su amo, ¿sí? Y no la hacen. Estos son dignos de muchos azotes. Pero el que no las conoce, dice, también es digno de azotes, dice, ¿verdad? O sea, uno muchos y otro pocos, pero que el Señor nos ayude, ¿verdad? Para eso vamos a citar el libro de Éxodo, capítulo 11, verso 1, donde el Señor le da una encomienda a su siervo Moisés y le dice el Señor a Moisés: una plaga más traerá sobre... no, este no es. Perdón, hermanos. Ya dos. Sí, no, va. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a mantenernos en ese versículo siempre. Ayer lo hablamos, ¿verdad? De la lucha de sangres, ¿verdad? De cómo la primer plaga fue de sangre y la que cubrió la última plaga fue la sangre de un cordero. Entonces vamos a ver hoy, a la luz de la palabra, lo que hemos hablado en otras ocasiones, viendo las escrituras como un espejo, ¿sí? La antítesis de lo que nos dice la palabra nos da recomendaciones a nosotros. Ahí te lo voy a explicar bien cómo es el asunto. Vimos ayer, por ejemplo, ¿verdad?, que la palabra plaga viene del hebreo negá y se dice de 6 formas: golpe, mancha, azote, herida, llaga y ofensa. Eso lo hablamos ayer, ¿verdad? Entonces, entendiendo, yo quiero que no nos apartemos de este principio, de las múltiples formas en las que se dice plaga. Entonces vamos a ver qué evita las plagas. Y para eso vamos a tomar algunos, no todos, algunos versículos para verlos como un espejo, y le vamos a poner un espejo frente al versículo para que el espejo nos diga qué no debemos de hacer, porque la gente lo hizo. A la hora de no hacerlo nosotros, nos vamos a evitar de cosas. Primera de Samuel 15:22, Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos? Mira, esta es una pregunta. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Es una pregunta que Dios le está haciendo a su siervo. Y entonces se contesta a sí mismo: ciertamente el obedecer es mejor. Diga conmigo: obedecer es mejor. Ajá. Es mejor que los sacrificios. Es mejor que prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces a veces, hermano, las plagas vienen porque lo que nos gusta es sacrificarnos. Y a veces damos más de sí, pero realmente no hay obediencia en lo que estamos haciendo. Le quiero hacer una pregunta. Cuando el rey David ya estaba situado en Jerusalén y estaba fortificado, ya Dios lo había prosperado, era un hombre próspero económicamente, dice la Biblia que él propuso en su corazón hacerle casa a Jehová. ¿Se recuerda, verdad? Porque él veía que en el patio de su casa había una tienda pequeña, no haber sido cualquier tienda tampoco, pues, ¿verdad? Pero en comparación de su casa era una tienda pequeña y ahí estaba el arca del pacto. Y él se sintió como algo agradecido en que Dios le había dado casa a él. Y entonces dijo David: no, yo le voy a hacer casa a Jehová. Si digamos aquí alguno de ustedes o su pastor o en cualquier otro lado dijera: mire, yo le quiero hacer una buena iglesia, un buen templo al Señor, ¿eso será malo o será bueno? Es bueno, bajo cualquier perspectiva es bueno, a menos de que Dios diga no. ¿Podrá Dios decir no? Por supuesto, si Él es soberano. Y entonces Dios le mandó a decir a David: tú no me vas a hacer casa. Y David
era un siervo obediente, obediente al Señor. Entonces, imagínense que él hubiera hecho el templo. ¿Con qué majestuosidad hubiera hecho el templo, hermano? ¿Cómo lo hizo Salomón? Si a Salomón le entregaron los planos, le entregaron las finanzas, pero David no hizo nada, digamos físicamente, pero él preparó todo. Pero si él hubiera hecho, hubiera sido un gran sacrificio, del cual Dios no se hubiera agradado. Pastor, entonces mejor no hago. Yo que tenía la intención de regalarle un templo, pastor, ¿a qué voy yo? A que no es lo que nosotros hagamos sencillamente, sino es cómo nosotros lo hacemos. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Con obediencia. Ahora, usted sabe que aquí se le está llamando la atención al primer rey de Israel. No es contado en el corazón de Dios como el primer rey, pero en la historia bíblica o en la historia de Israel es contado como el primer rey, que era Saúl. Le estaban amonestando a Saúl de que lo que él había hecho estaba mal. Es más, el profeta le dice, porque mira Saúl, como pecado de adivinación es la rebeldía. Que el Señor saque de nosotros toda rebeldía en el nombre de Jesús. Y como pecado de idolatría, toda obstinación, todo mal carácter, toda abusivez, que se vaya toda obstinación en el nombre de Jesús. Nosotros es como pecado de idolatría. Entonces a veces la gente, hermano, no cree que está haciendo algo malo cuando realmente a la luz de la palabra sí está haciendo algo malo. Cuando una persona es desobediente, cuando una persona es rebelde a una orden, ¿verdad? De alguna autoridad, sea quien sea la autoridad. Cuando una persona es obstinada, es decir, de mal carácter, necia y que es arrebatado, es como un pecado de idolatría. Y eso le trajo el gran golpe. Acuérdense que plaga se dice golpe. Le trajo el golpe de estado a Saúl. Y le dijeron, si tan solamente hubieras obedecido, hoy te hubiéramos confirmado el reino. Pero por causa de tu desobediencia, hoy te es quitado el reino de tus manos. Dios mío. Dios te ha bendecido a ti, me ha bendecido a mí. ¿Cuántos dicen amén? Se recuerda cuando llegamos a la iglesia, cuando llegamos al conocimiento del Señor, hermano, la mayoría llegamos todos despeltrados, perdóneme, como pocillo de preso, hermano, todos somatados y despeltrados. Cuando llegamos a la iglesia con la cara toda demudada, todo triste o toda tristona, el hombre, hermano, todavía con cara con hipo, de bolo. Pero el Señor en su misericordia cambia, hermano, la vida de los hombres y de las mujeres cuando dejan ellos acercar al Señor a su vida por causa de su obediencia. Quiero preguntarle, ¿a cuántos de aquí Dios los ha cambiado? Que digan amén. Siga siendo obediente. Seamos obedientes. Hay que ser obedientes, porque la obediencia nos aparta de los golpes, nos aparta de la plaga. A veces, hermano, se nos mete la carne, ¿verdad? Se nos subleva la carne a veces, hermano. Y cuando sentimos, viene el golpe, viene la mancha, viene la herida, viene la ofensa. Eso lo vimos ayer, ¿verdad? Viene la plaga. Así que en el nombre de Jesús, Señor, trae un espíritu de obediencia sobre nosotros. Que no nos cueste obedecer, Señor, que no nos cueste. ¿A usted le cuesta obedecer? Para usted fue la oración entonces. Veamos otro pues. En el libro de Números, capítulo 25, la Biblia nos narra, hermano, una plaga de muerte que le llegó al pueblo de Israel cuando ellos habitaban en Sitim. Usted sabe que Sitim era la última parada de Israel en el desierto antes de pasar el Jordán. Es decir, ellos ya estaban, hermano, previo a pasar el Jordán para entrar a la tierra prometida.
Y mientras ellos estaban ahí, qué terrible, ¿verdad? Vea lo que dice ahí. Mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Así, dice luego, Israel se unió a Baal Peor. Y entonces se encendió la ira del Señor contra Israel. Y cuando se enciende la ira de Dios, se levantan las plagas. Ahí hubo mortandad. Si usted sigue leyendo el capítulo, hubo una mortandad. ¿Por qué? Porque los israelitas, hermano, la tribu del Señor, ya a punto de recibir una ministración gloriosa que era pasar por el Jordán, se empieza a prostituir con las mujeres. Y no solamente se prostituyó con las mujeres de Moab, hermano, sino que cometió el terrible error, hermano, de unirse a Baal Peor. Usted sabe que Baal, hermano, era el dios pagano, uno de los dioses más paganos, ¿verdad?, que había en ese entonces. Pero el apellido de Baal Peor, Peor quiere decir el dios de la brecha, el dios de la hendidura, el señor de la hendidura, de la brecha. Eso quiere decir, hermano, que tenemos que evitar nosotros las brechas. ¿Qué es brecha? Es una división. Debemos evitar las divisiones. Cuando uno evita, ahí está el espejo, ¿verdad? Cuando uno evita la relación con Baal Peor, que sería haciendo brechas, haciendo divisiones, entonces evita que la plaga llegue a uno. Una persona que divide el hogar, puede ser el padre, la mamá o los hijos que dividen, que ponen, hermano, en pugna a las familias. Él está cerca de Baal Peor. Y cuando alguien causa divisiones, atrae la plaga. En lugar de ser divisionistas, nosotros debemos anhelar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hermano, no tenemos que dividirnos, al contrario, ahora menos que nunca tenemos que unirnos en el amor del Señor, en los ágapes que hacemos, en todo. Porque mire, lo que va a suceder, lo que falta, mejor dicho, por suceder, es peor todavía. Y si nosotros estamos dispergados, hermano, o dispersos, mejor dicho, lo que va a pasar, hermano, es que solitos pueden caer uno a uno por afuera, pero si estamos juntos es diferente. A la pastora, entonces nos venimos a vivir juntos. No, no estoy hablando de eso, no, tampoco. Pero bueno, y si así llega al final, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo vínculo, en una misma fe, en un mismo sentir espiritual. Si estamos esta semana unidos en oración y ministrando la cena del Señor como algo que nos cubre de toda plaga, pues unámonos y estemos orando con las oraciones cortas durante todo el día. Señor, cúbrenos, Señor, cubre mi familia, cubre a los míos, Señor, cubre a la congregación, a los hermanos, Señor, cúbrenos, unidos. Y no que vengamos, hermano, y mire, y este gentillar, porque hay culto. Este sí está perdido. Estamos unidos, no Estados Unidos, estamos unidos. Que se vaya todo divisionismo en el nombre de Jesús. Nada de estar haciendo grupitos ahí, que este es mi grupo, el A, el B y el C. O sea, los buenos, los feos y los malos. No, todos juntos, en unidad. Como dice aquel canto, todos juntos. Bueno, es el Salmo 133, ¿verdad? Pero dice el canto, todos juntos en unidad cantemos al Señor. Eso es hermoso, hermano. Cuando un pueblo ora al Señor en unidad, cuando un pueblo canta al Señor en unidad, hermano, alejamos a Baal Peor de las congregaciones, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. No queremos plaga, no queremos mortandad por causa de las brechas y los divisionismos. Nosotros queremos la presencia y la protección del Dios de los cielos. ¿Cuántos le dan palmas al Señor? Aleluya. Él es un Dios protector, un Dios protector. Y terrible, ¿verdad? Porque ellos estaban a punto de pasar el río Jordán. Otra experiencia tan gloriosa como cuando pasaron el Mar Rojo, que el río Jordán se abrió, se partió en dos y pasó el pueblo.
y estaban ya después de ahí llegar a la tierra prometida, es decir, a las promesas que Dios le había dado. Por eso el principio de la comunión de esta semana, hermano, es un fin común, que Dios nos proteja y que nos dé una nueva experiencia. Pero no podemos estar nosotros en Sittim, que es allá cerca de la promesa, y por prostituirse o por causar división, perdamos la bendición. Que el Señor nos ayude, hermano, esta noche en el nombre de Jesús. Oiga ese, Jueces 2, 11, 12. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Entonces, los versículos que tomamos van en función de que por una mala actitud se provoca a ira al Señor. Y Dios utiliza diferentes métodos. Acuérdense que Joel, cuando habla el libro de Joel, ¿cómo dice? Al respecto de la plaga, bueno, al respecto de las plagas de las langostas. Mi ejército, dice, mi ejército, el Señor lo envió por causa de la rebelión y por haberse apartado de su pueblo, mi ejército. Entonces, un principio es que no debemos abandonar al Señor nunca para que la plaga no nos visite. Mira, hermano, yo te digo de parte del Señor, con respeto, con cariño, pero con autoridad: no te separes de los brazos, de la mano poderosa del Dios de los cielos. Pastores, que ya no aguanto, es que me caen mal, me han hecho desprecios. Aguanta, soporta, sé valiente, esfuérzate, no seas temeroso ni seas cobarde. Tú tienes que seguir adelante, porque, hermano, si uno se aparta, uno atrae la plaga a uno. Y lo peor del caso es que los que están cercanos también la disfrutan. Qué disfrute más horrible, ¿verdad? Yo le contaba, ¿verdad?, aquella hermana que tenía a su esposo que era un poco carnalito, ¿verdad? Llegaba a la iglesia a fisgonear nada más y así, a observar. Pero como a veces las mujeres se enamoran de las personas equivocadas, ¿verdad? Usted no, ¿verdad? Híjole, voy a preguntar, ¿ustedes no, verdad? Ah, bueno. Pero como que se ponen meros tapados los ojos, ¿verdad? Cuando cae el disque amor, se enamoran de la persona equivocada, empiezan su relación fuera de orden, y como la persona no le agrada a Dios, ni a él le agrada Dios tampoco, esa persona atrae una plaga. Puede llegar a traer una plaga. Y entonces el que era cristiano, que era tranquilo, que vivía contento, le despedazan la vida. Si eso pasa con los cristianos cuando se ponen todos rebeldes, ¿verdad, hermano? Y que se van de las iglesias peleando y se llevan a su familia, la pobre familia después termina pagando la rebeldía del hombre o el mal carácter del hombre. Entonces el principio es: no abandonemos al Señor. Mira, ¿qué te ha hecho el Señor de malo? Dígame usted, ¿qué le ha hecho Dios de malo? Nada, al contrario, el Señor ha sido bueno con nosotros. Pastor, pero a mí me ha pasado un montón de cosas. A mí también, pero Jehová de todas ellas nos ha librado. Si eso lo dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas lo librará Jehová. Entonces las aflicciones llegan porque no estudiamos, nos llegan por metidos, nos llegan porque estamos en el lugar equivocado, nos llegan porque los patrones son malos, nos llegan por un montón de circunstancias ajenas a Dios. Sin embargo, Dios no nos abandona, sino que en medio de la circunstancia difícil, Él mete su mano maravillosa y cambia, hermano, el contexto de lo que nos está pasando mal y lo convierte en algo bueno en tu vida. Por eso cuando una persona padece, tiene sufrimiento, tiene que aprender a ser una mejor persona, porque ese es el proceso del sufrimiento, convertirnos en mejores personas.
personas que tengamos empatía por las necesidades, personas que tengamos más agradecimiento porque Dios en medio de lo difícil nos sacó, nos ayudó y nos restauró. Entonces, si tú estás, sabes que a mí me está lloviendo sobre mojado, tranquilo, si eres hija, si eres hijo, Dios te va a sacar adelante, Dios te va a ayudar, Dios tiene propósitos de bien para tu vida. Y cuando salgas de ellos, seguramente vas a salir como una persona madura, una persona diferente, una persona, una familia con convicciones más poderosas en su corazón, que aunque todos le digan, eso es mentira, tú sabes que Dios existe. Que aunque te digan, mire, ya no vaya a la iglesia, ¿por qué no voy a ir si ahí está mi papá? Y yo quiero ir a ver a mi papá, yo quiero oír a mi papá, y quiero alabar, y quiero bendecir, y quiero servir a mi Padre. Dale palmas a tu Padre que está en los cielos. Aleluya. No abandones al Señor, ahora menos que nunca. Aférrate a la mano de Él, para que las plagas no nos toquen ni toquen a los nuestros. Ese es el principio. No nos alejemos. Veamos el siguiente. Oiga, ese 2 Samuel 6:7 dice: y se encendió la ira del Señor contra Usa. ¿Se recuerda quién era él, verdad? Y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. ¿Por qué murió Usa? ¿Ah? No, ahí dice, no porque metió la mano, ahí no dice, y murió Usa por meter la mano ahí, no. Por irreverente. Claro, nosotros entendemos el contexto que el arca se movió, bueno, el carro donde va el arca se movió, y cuando se iba, hay gente tan tonta que cree que la obra de Dios la sostiene con su mano. Si Dios, perdóname, Dios no necesita mi ayuda. Dios se sabe defender solito, hermano. Entonces vino Usa y puso la mano. Ahora, humanamente lo vemos como algo, pero ¿y qué quería? ¿Que dejara caer el arca? No, porque el arca nunca se iba a caer. La obra de Dios nunca se va a caer. Dios lo tomó como una irreverencia. El problema es que muchas veces no le damos la reverencia adecuada a las cosas sagradas de Dios. Por ejemplo, esta no es la casa de nadie, esta es la casa de Dios, ¿sí? Entonces deberíamos de tener cierta reverencia cuando estamos en la casa de Dios y no comportarnos irreverentemente. Mire, yo creo que está bien, ¿verdad? Cuando uno quiere bromear y masticar chicle y reventar bombas, está bien, cada quien con su estilo de vida. Yo no me meto con usted, pero eso es en el parque, ¿verdad? Eso es en el campo, ¿verdad? Ahí vaya con short, chifle, haga todo lo que quiera. Pero cuando estemos en la casa de Dios, seamos reverentes a la casa de Dios, respetemos. Fíjese que el respeto tiene que ver mucho aún desde la crianza. Mucho, hermano, porque yo no nací en una iglesia evangélica, yo nací en la iglesia grande, ¿verdad? Con los católicos, yo ahí crecí y era así frecuente y medio frecuente. Pero mi abuelo, que fue el que me crió, mi papá, ¿verdad? Para mí mi papá, él me enseñaba a respetar. Y cuando llegaban los evangélicos y que hacían campañas, ay de mí si me burlaba de ellos, hermano. Y yo aquí con mi escapulario, ¿verdad, hermano? Hasta así. Pero ay de mí si me burlaba. Y cuando llegaban a evangelizar y tocaban la puerta, ay de mí si no los atendía. Y abriste a atenderlos, ¿verdad? Yo no sé si era paga lo que me estaba haciendo pagar, pero no podía ser yo irrespetuoso. Pero hay gente que es irrespetuosa, se burla de la gente. Mire, no hay que burlarse de nadie, pero menos de las cosas de Dios. Hay gente que empieza a ver y se ríe. Yo he visto gente que a veces nos ha visitado aquí, que no es de la casa, hermano, que cuando están danzando las hermanas o los hermanos se ríen y empiezan a hacer burla, a hacer muecas, hermano. Y eso a mí sí me molesta, eso sí me molesta, porque estas son cosas sagradas de Dios. Y si a usted no, pues ya le confesé que a mí sí.
Entonces hay que respetar, hombre. Hay que respetar las cosas del Señor. Si Dios te dio un privilegio, respeta tu privilegio. No hay que hacer el privilegio con falta de reverencia. No, hay que hacerlo con la reverencia que conlleva. ¿Cómo? Pues tienes que estar temprano, bien arregladito, bien consagrado, no a pelear ni nada, con reverencia. Porque la falta de reverencia puede traer esa plaga de muerte. A veces los irreverentes, hermano, se acostumbran tanto a no tenerle reverencia a las cosas sagradas que ya no se dan cuenta cuando le están faltando el respeto, ya no al hombre, sino a Dios mismo. Acuérdese, por ejemplo, que los hijos de Elí, me parece, ¿cuál era el problema de ellos? El problema de ellos era que ellos se burlaban de las ofrendas, menospreciaban las ofrendas. Entonces aquel que está sentado y a la hora de las ofrendas empieza a quejumbroso, no menosprecie las ofrendas. Mire, si no tiene, dígale: Señor, envía la provisión, pero no hable mal, no menosprecie las ofrendas, menos los diezmos. No hay que ser irreverente, mejor hay que respetar. Que el Señor traiga respeto sobre nuestra vida y que no nos sea costoso respetar las cosas del Señor para que no se abran las plagas como en el caso de Usa. Primera de Crónicas 21. Y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Hermano. Como esto está en el libro de Crónicas y está en el segundo libro de Samuel también. El libro de Crónicas lo dice más claramente. Pero vea cómo dice segunda de Samuel. Está hablando de lo mismo, pero son revelaciones que nos ayudan a entender mejor qué fue lo que sucedió. Y la cólera de Jehová volvió a ponerse ardiente contra Israel cuando uno incitó a David. ¿Quién es ese uno? Pues allá lo dicen en Primera de Crónicas, fue el enemigo, ¿verdad? Incitó a David contra ellos diciendo: anda, toma la cuenta de Israel y de Judá. ¿Cómo no viene la plaga? No nos dejemos ser provocados por el enemigo, hermano. Mire, ¿no le ha pasado que uno siente realmente así como el calor que lo embarga adentro, hermano, en una cólera? Y siente que le están diciendo: no te dejes, contestale. Te vas a dejar gallina. Y uno siente la incitación, hermano, la provocación, y muchos se van sobre esa provocación y cometen faltas terribles. Por ejemplo, aquí, ¿cuál fue la falta? La falta fue, hermano, del orgullo, del ego de David, de querer contar cuánto ejército ya él tenía siendo un rey, ¿verdad? Y no sabía, o mejor dicho, no se recordaba que el que lo había puesto como rey era Dios. Mira, hay un versículo en la Biblia que dice, hermano, que va a llegar el momento en que tú no vas a poder ni siquiera contar lo que tienes en tus graneros. ¿Cuántos anhelan esa promesa? Oiga lo que le estoy diciendo. No podrás ni contar lo que hay en tus graneros. El problema es cuando la gente quiere hacer su contabilidad. ¿No le ha pasado que cuando uno empieza así a hacer su contabilidad así, pero bien cuadrada, aunque hay que hacer su presupuesto, ¿verdad? Pero su contabilidad bien cuadrada, dice: Señor, no me alcanza para ti. Ni modo. Anyway. No se puede, tú lo conoces, tú más que nadie conoces mi necesidad, Señor. Entonces, ni modo. Y se siente en paz. Porque cuenta. Lo único que no cuenta es la bondad de Dios. Pero cuando alguien, hermano, está siendo bendecido o aún en medio de su situación apretada, lo primero que hace no es contar lo que hay en sus graneros, sino honrar a Dios, las cosas le cambian. Yo no sé a cuánto les han cambiado. A mí me ha cambiado. Me ha cambiado el Señor. Porque el principio es
que no debemos dejarnos incitar por el enemigo, porque el diablo, el Señor nos reprenda, hermano, bien que sabe qué es lo que nos gusta a nosotros. Bien lo sabe. Mire, Él sabe las mañas de nosotros, las mañas de los padres, la maña de los abuelos, la maña de los bisabuelos. Y entonces genera una estructura de ataque. Y dice, vamos a ver, a este trae este gen, este trae este otro gen. Este era un bolo, este era mujeriego, este era borracho, este le gustaba el dinero. Y empieza el contraataque a la persona. Por eso dice, ¿y cómo el diablo sabe? Entonces dicen los dichos, más sabe el diablo por diablo. Imagínense por qué no dice que Jehová reprenda al enemigo, hermano. Entonces, ¿cómo evito yo una plaga? Precisamente no dejándonos incitar por el enemigo. El enemigo, hermano, puede ser el mismo diablo, el Señor lo reprenda, o una persona, un familiar, un amigo, una amiga, una amiguita que le dice, mira, vamos a la fiesta, vamos, hombre. No, yo tengo que ir al culto esta semana, es semana de oración. Pero ¿no te gustaría ir? Pues la verdad que sí, pero no se deje incitar por el enemigo. Ese es un enemigo. Mire, todo aquel que lo saca uno de la iglesia es un enemigo. No es un amigo. ¿Cómo va a ser un amigo? Alguien que te separe de la fuente de todas las virtudes para tu vida. Ese es un enemigo. En cambio, aquel que te acerca a la fuente, cuando alguien está, yo no quiero ir a la iglesia. No, nada, que no quiero ir a la iglesia. Vamos, arriba. Te vas a la iglesia, nada de estar chillando aquí. No, es que me duele la pierna, nada. Vaya a la iglesia. Ese sí te quiere, fíjate. Fíjese. Ese sí le quiere. No te dejes incitar por el enemigo. Esas palabras o esos dardos, acuérdese que cuando lo vimos en el Salmo 91, ¿verdad? 5 y 6, que era lo que atacaba en la mañana y que era lo que atacaba en la noche. ¿Se recuerda todavía, verdad? ¿Qué atacaba en la mañana, en el día? Las flechas. El enemigo lanzando flechas, pero como le digo, no solo que del inframundo vienen las flechas, sino del que está a la par, del que te llama por teléfono, del que te chatea. Por cierto, tiene que tener cuidado con quien habla, hermano, porque he recibido quejas de muchos de vosotros que no sueltan ese aparato diabólico. Fíjese que si estuviéramos en el tiempo del legalista, a ese le llamáramos, ¿cómo le llamaríamos a ese? Aparato del inframundo. ¿O no? Si la tele era el cajón del diablo, los aretes eran los columpios del diablo, la pelota era la cabeza del diablo, todo era el diablo, hermano, y por eso limitaban. Pero como ahora estamos en el tiempo de la gracia, pero muchos están haciendo de tanto estar metido en el teléfono. Ahí están los hombres y la mujer, papito, oremos. Estoy orando por internet. Estoy leyendo la Biblia. Mentiroso. No, pero también hay mujeres. Amanecen con los ojos como el gato Tom. ¿Se recuerda el gato Tom cuando no dormía? Así grandes y todos rojos. Y las mujeres no dejan de ver. Podrán ver cualquier cosa buena o mala, pero todo tiene su tiempo. ¿A cuánto les gustaría hacer un su ayuno de celular? Sí. Sería bueno, fíjese. Sería bueno. Pero no, estamos en la semana de oración. Pero cuando menos sienta el zapatazo. Mire, la verdad es de que en los mensajes de chat hay un, ¿cómo se llama? A mí me los dicen, pero se me olvida. Lo que no se me olvida es qué significan. Pero hay muchos mensajes provocadores, provocativos. ¿Cómo se llama eso? Sexiting. ¿Cómo se llama? No, pastor, es palabra hebrea, griega, aramea. Sí, ¿verdad? Y le empiezan a escribir palabras de sexo morbosas. Se pone como pavo real ahí.
pero le sigue, le sigue. Estamos transmitiendo. No, no hay sean chucos, no hay que ser chuco. Como no están transmitiendo, no hay que ser hermanos, hombre. Somos cristianos. Somos creyentes en el Evangelio. Te pueden escribir cositas lindas, pero también las patogas, si le escribe un muchacho, córtelo, anúlelo, bórrelo, demándelo. No, que viene, pastor, mire, me están persiguiendo. Sí, pero aquí está la gran lista de tus respuestas. No, hombre, hay que ser vivas. Digo yo, pues. Hay tantas formas de evitar las plagas, hermano. Y la base es el principio del primer versículo, la obediencia. Vea lo que dice 1 Pedro 1:22, dice: puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. Entonces, ¿cómo se purifica el alma? Por medio de la obediencia. ¿A qué? A la verdad. No a la mentira. No a nuestra conveniencia. No. A la hora de obedecer a la verdad se purifican nuestras almas. Y entonces lo que crece en nosotros es un amor sincero entre hermanos. Y entonces viene y dice: amaos unos a otros entrañablemente, con un corazón puro. Qué lindo es sentirse uno amado. Yo me siento amado por usted, de verdad. Lo bendigo y recibo su amor. Pero tiene que ser un amor entrañable, sincero, cuando hay obediencia a la verdad. Y esta semana nos hemos acercado a la casa del Señor para ser obedientes a la verdad, para pedirle al Señor que de nosotros tenga misericordia, para que nos cubra, para que nos proteja, para que haya sanidades, milagros, prodigios. Yo le estoy orando al Señor para que nos dé una experiencia sobrenatural. Mire, hermano, así como cuando le dijeron a Moisés, ¿verdad? Le dijeron que se rebeló Coré, Datán, y Moisés oró y le dijo: Señor, quiero que hagas juicio, pero no normal, le dijo. Qué bárbaro, ¿eh? Pues hoy estoy algo así yo, ¿verdad? Yo no quiero algo normal, yo quiero algo sobrenatural en mi vida y en esta casa y en tu vida. Y siempre, por la misericordia de Dios, el Padre nos ha escuchado, hermano. Yo tengo muy grabado en mi corazón aquel mensaje que dio el Señor Jesús. Parece que es el Evangelio de Juan, capítulo 11 o 12 creo que es, cuando llega a la tumba de Lázaro y se para, y antes de orar dice lo que yo le estoy diciendo: Señor, no, Padre, le dice, yo sé que tú siempre me escuchas. Digo yo, Señor, ese pedacito yo lo tomo para mi vida y te lo imparto a ti también en el nombre de Jesús. Que tú creas que lo que le pides, Él te lo va a dar. Ponte de pie, por favor, y vamos a bendecir estos elementos. Y le vamos a pedir al Señor que nos ayude, ¿verdad?, a no ser provocadores de que se despierten las plagas. ¿Cómo? Por medio de la obediencia, no causando divisiones, no abandonando al Señor, no siendo irreverentes y no dejándonos provocar por el enemigo. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos hoy una vez más, Padre. Aquí al trono de tu gracia nos acercamos, Señor, creyendo a tu palabra, creyendo a tu rema, Señor. En obediencia a ese rema, Señor, nos acercamos, rogándote, Padre, primero que hoy pongas en nosotros esa capacidad de evitar despertar las plagas.
Pon en nosotros la capacidad de obedecer, Señor. Que no causemos divisiones. Que nunca te abandonemos, Señor. Que no haya irreverencia, sino que seamos reverentes, respetuosos a tus cosas. Y que no nos dejemos provocar por el enemigo ni por nadie que nos aparte. Señor, yo bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo esta noche. Y te pido, Señor, que vengan las experiencias que te hemos suplicado. Que venga, Señor, ese plan perfecto que tú has tenido para nosotros. Haz milagro. Sana a los enfermos, Padre. Aquellos que han estado pasando dolencias. Aún aquellos que no han podido venir a la iglesia por causa de enfermedad, pero nos siguen, Padre, en la transmisión o de espíritu. Señor, te clamo por ellos, para que ahí donde están, Señor, reciban salud, reciban sanidad, un milagro en sus vidas, Señor. Y que los que estamos buscándote, Señor, podamos ahora más que nunca, Señor, recibir de ti la bendición. Bendice los elementos, Padre, el pan y el vino, alimento espiritual que traemos, Padre, a tu mesa. Te pido que cuando lo ingiramos, hagas en nosotros algo glorioso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden pasar repartiendo, hermanos, y cuando hayan recibido los dos elementos se puede sentar mientras cantamos al Señor. A ti, Señor, gloria a Dios. Cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame y tómame,
yo cerca quiero estar. Y a esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame y tómame, que cerca quiero estar. Y al esperar, Así es. nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas Sí, Señor. por el poder de tu amor. Gloria al Señor. Sí, Señor. Anhelamos ser levantados como las águilas de cualquier circunstancia angustiante. Levántanos, Señor, como las águilas, que podamos treparnos más allá de las nubes, Señor, donde lo único que alumbra, Señor, es tu luz. Te pedimos, Señor, que bendigas este pan, Padre, y que a través de la fe que ponemos, Señor, esta noche en la administración de tu mesa, creemos que es tu cuerpo, Señor, el cual fue entregado a favor nuestro. Y te pedimos que cuando lo ingiramos, Señor, tú hagas un milagro en nuestra vida, y que podamos ser levantados para la honra y para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, participa del pan. Gracias, Jesús. Gracias, papito. Levanta tu copa. Señor, bendice este vino. Bendice, Señor, esto que hemos de beber esta noche, creyendo por la fe, Señor, que es tu sangre preciosa, que nos limpia de todo pecado, pero que también nos cubre, Señor. Nos hemos acercado, Señor, esta noche una vez más a participar de ella, creyendo por la fe que será un protector en nosotros. Repite conmigo: Señor Jesús, yo creo que es tu sangre preciosa. Ella por la fe me dará sanidad en mi alma, en mi cuerpo y aún en mi espíritu. La bebo creyendo que moriste, pero que pronto volverás. Cúbrenos en el nombre de Jesús. Amén. Participa del vino. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ministramos la palabra que nos enviaste a través de tu siervo el apóstol Sergio, Padre. Que venga como una protección sobre nuestra casa, Padre, de toda plaga, de toda enfermedad, de todo problema, de todo conflicto, Señor. Que se vaya el temor de los corazones, que se vaya la angustia, Padre, la zozobra de las circunstancias,
y que en lugar de ello ministramos fe en el nombre de Jesús. Ministramos esperanza a tu vida, hermano. Ministramos nuevas fuerzas. Y si estabas enfermo físicamente, ministramos salud en el nombre de Jesús. Que venga de lo alto las promesas dadas a aquellos que buscan al nombre de Jehová. Y nosotros lo estamos buscando. Todos estos días te estamos buscando, Señor, y por eso yo te pido que por misericordia obres a favor de esta casa, obres a favor de los hijos, de las hijas que están aquí presentes, y que tu bondad nos acompañe hasta el resto de nuestros días. Enviamos con bendición a tu pueblo, a sus hogares.